El profesor Berizonce hablaba de Calamandrei y Couture, que es realmente un binomio muy interesante con respecto a las marcas y las huellas que dejó en el pensamiento de nosotros que hacemos esto, nuestra vocación principal. No dejó de sorprenderme la coincidencia que ambos fallecieran el mismo año y que conmemoráramos hoy aquí los 40 años de la desaparición de Calamandrei y Couture. Y no pude dejar de pensar que también este año se cumplen los 400 años de la muerte de Shakespeare y de Cervantes. La coincidencia es sorprendente y no voy a caer en el recurso fácil de asimilar figuras que no tendría ningún sentido hacerlo, pero sí, déjenme especular con algunas cuestiones sobre la coincidencia. La coincidencia puede ser que dos personas concurran simultáneamente en un mismo lugar y que tengan una asimilación de circunstancias. En el caso de Shakespeare y de Cervantes, ni siquiera la coincidencia era tan fuerte como la que parecía, porque durante mucho tiempo se pensó que habían fallecido el mismo día. El problema era que se contaba el calendario juliano y el gregoriano, entonces esta reciprocidad no era tal. Pero otra de las excepciones de la coincidencia es la de estar de acuerdo con las ideas, que es mucho más fuerte que la primera, que es bastante casual. Y también la etimología de la palabra coincidencia habla de el incidir, cómo inciden aquellas ideas en el pensamiento de los que vienen en el camino. En este sentido está claro que el maestro español como el maestro inglés dejaron legados muy importantes más allá de su propia nacionalidad. Y aquí vuelvo a un punto que es vago y un tanto evanescente en la figura de Couture, que es el término de nacionalidad. Hace estrictamente una semana me tocó el honor de compartir con el profesor Landoni Sosa una reunión similar donde en Lima evocábamos la figura de Couture. En aquel momento, con una libertad que hoy no tengo, intenté hacer el argumento de que Couture no era tan uruguayo, me limito a eso. Y digo, refiriéndome a este punto, y aludo a la visión reivindicativa de los Landoni Sosa, Couture. Recuerdo muy claramente que hace mucho tiempo, unos 15 años más o menos, en México, salió el tema del tango en la mesa. E Inés Landoni, con mucha pasión, me dijo que la comparsita en realidad no era argentina y que no teníamos de qué vanagloriarnos si había sido producto de la Facultad de Medicina y la Federación de Estudiantes los que iniciaron esta música. No conforme con esto, yo ya ahí guardaba un prudente silencio y me daba cuenta que estaba en peligro, afirmó sin solución de continuidad que en realidad Gardel era de Tacuarembó y que nosotros a lo sumo tendríamos la chance de que hubiera nacido en Toulouse, lo cual ponía en duda, y que haya ido a Argentina alguna vez. Frente a este recuerdo que era tan vivo en mí, de esta idea de reivindicación de lo propio, dije, yo no puedo cometer el error de aludir a un Couture casi argentino, aunque en el afecto lo sea, y aunque olvidada esta denominación que salió en un momento en nuestra reunión, la idea de hablar de río platense, que es algo muy sentido también para muchos de nosotros, sí me permito decir que no hay nacionalidad. Puede ser más afectos de cercanía, pero en la figura de Couture no hay realmente una nacionalidad, hay mucho más que esto.
Déjeme pasar ahora a un punto tal vez más académico, que es por qué el significado, por qué la potencia de las ideas de Couture. A principios del 900, como ustedes saben, los que hacen procesal, sé que hay mucha gente que está aquí no necesariamente por hacer procesal, en 1903 Chiovenda, contestando ya la doctrina alemana, inaugura en su posicionamiento en Bolonia sobre la acción en el sistema de derechos una corriente de pensamiento que Sentís Melendo hablaba como la irrupción del cientificismo en la ciencia procesal. Curiosamente, uno de los principales discípulos de Chiovenda, Piero Calamandrei, recordaba el temor que le provocaba encontrarse con su maestro, Chiovenda. Y estas dos figuras, Chiovenda y Calamandrei, emparentan muy rápidamente con las ideas de Eduardo J. Couture. Y voy a intentar señalar algunos hitos que a mí me parecen que muestran, no digo la repercusión de Shakespeare y de Cervantes, pero una repercusión muy intensa en lo que nosotros hacemos. El primero, Inés me perdonará, pero tomo un recuerdo de Argentina, son unas conferencias que Couture presenta en la Universidad de Córdoba, sale publicada en la revista de la Universidad de Córdoba en 1940, invitado por Orgaz, da 3 conferencias y tienen una significación muy particular. Couture dividió sus conferencias entre el pasado, el presente y el futuro. Con respecto al pasado era muy crítico y acuñó, describiendo el efecto de las 7 partidas sobre todo el derecho latinoamericano, que decía, hablando de los caracteres del procedimiento colonial, decía, el proceso escrito, desesperadamente escrito. Yo no he hecho la prueba de poner en Google esta frase, pero la he escuchado tantas veces, dicho de tantos modos, seguramente no habiendo leído en la conferencia, pero tiene un sello de pensamiento. Y si hay un rasgo claro en el procesalismo latinoamericano y que va en su propia entraña y que es una tradición muy difícil de contrarrestar, es esta idea no del escrito, el desesperadamente escrito. Después habla del presente. Y acá hay otro rasgo que me parece sumamente curioso. Él explica el presente por los principios, lo cual no era común. No explica el presente por la ley, explica el presente por los principios que le dan vida a la ley. Y en la nota a pie de página de esa conferencia cita a Millard, The Formative Principle of Civil Procedure, lo cual para la literatura de la época también es sorprendente. Cómo Couture, desde el Río de la Plata, encuentra a Millard y se basa en un autor que describe los principios desde una corriente de pensamiento que era iconoclasta, si la pensamos en este momento. ¿Por qué acude para explicar la realidad del presente a la doctrina anglosajona que gravitó en su pensamiento? Después habla del futuro. Entonces uno pensaría encontrar allí una descripción del proceso en el mundo. No. Allí habla del Estado fascista, del Tercer Reich, de la doctrina comunista, de la confrontación de las diversas orientaciones. Con lo cual demuestra que es un jurista preocupado por la realidad de su tiempo y por tratar de entender esa realidad que era absolutamente convulsa cuando él piensa en los preludios de la guerra sobre esto, en 1940. En 1942 publica Los Fundamentos en Buenos Aires. Y en 1943, esto lo hace en Uruguay, publica, perdónenme, pero lo hago como un recurso de oratoria exclusivamente,
y por afecto también, en 1943 publica su proyecto de Código Procesal Civil. Y en este proyecto hay una idea que está latente allí, pero que después va a ser una de sus ideas capitales, que es la relación entre la Constitución y el proceso. Ni bien desarrolla los fundamentos del proyecto, dice que desde el punto de vista político el proyecto aspira a ser fiel pensamiento de la Constitución. Y acá está embrionariamente la idea de la acción como derecho constitucional. Y prosigue, el proyecto aspira pues a acentuar el carácter democrático de la justicia, asegurar la primacía que a ésta corresponde en el sistema republicano de gobierno y afianzar el libre juego de los derechos individuales inherentes al orden civil. En este último aspecto, la libertad no tiene más limitación que la que surge del concepto dominante en el preámbulo, en el proyecto, de que el proceso no es un duelo de particulares, sino una relación jurídica de derecho público. Luego, en 1948, elabora su concepto de acción, las garantías constitucionales en el proceso civil, la acción y el derecho de petición, que va a ser incluido después en sus estudios. Por aquellos años, y voy ya a 1949, describe en La Comarca y el Mundo su encuentro con Calamandrei, y sigo manteniendo la misma figura. Y también asombra, desde el punto de vista que escribía Couture, que la relación con Calamandrei fuera de paridad y no de admiración. Calamandrei no dice que se encontró con un gran maestro de derecho procesal, sino que caminó por Florencia y asistió a la celebración de Florencio de Medici el Magnífico, con él quien le explicaba algunas cosas. Y después que al otro día organiza Calamandrei una cena y él empieza a hablar de pintura. Esto no es... Lo que quiero decir es, en América Latina, uno de los grandes problemas que tenemos, y hoy Peirano lo marcaba muy bien, es que parece que alguien tuviera que afirmar algo para que nosotros empezáramos a pensar. Esto era todo lo contrario a lo que decía Calamandrei. Exponía sus ideas y las exponía con la convicción de la idea propia. No había cultura dominante y dominada, todo lo contrario. Había el impulso a ser mejor a través de la discusión y a través de compartir un diálogo con otros, que me parece que es un dato sumamente importante. Seguramente esto llevó al en el Congreso de Florencia de 1950, es realmente emocionante ver las actas de ese congreso, a la cual citaba el profesor Berizonce, que se realizó entre Florencia, Bolonia y Padua, del 30 al 3 de octubre de 1950, la conferencia sobre el proceso y justicia de Piero Calamandrei. Allí Calamandrei daba un dato de la realidad, me parece muy importante, que es que la asociación, la comunidad internacional que tenía por disciplina el derecho procesal, no se juntaba desde Viena en 1928. Habían pasado 22 años de silencio, producto del drama que vivía Europa. Y allí en esa conferencia, entre otras cosas, Calamandrei citaba a Vittorio Cialoja y su reclamo de hacer ciencia útil, y agregaba: nosotros los procesalistas no podemos resignarnos a ser solamente pacientes y precisos constructores de relojes de precisión, cuyo trabajo se limite a poner a punta las agujas, sin demandarnos si el resultado que salga de nuestras manos servirá para señalar la hora de la felicidad o la hora de la muerte. Inmediatamente después de esta frase, de hacer ciencia útil, que es un rompimiento con lo que sucedía en el pensamiento del derecho procesal en la primera mitad del siglo pasado, agregaba esta frase que también citaba el profesor Berizonce y que me permito volver a repetir con algunas características. Dice: esta es la estrada a través de la cual podrán ser puesta en evidencia, y agrega,
como ya se ha comenzado a hacer, lo cual le da el gatillar de la idea a otro, en un saggio magistrale, il caro amico uruguaiano Eduardo Couture, che tanto mi duole non veder presente tra noi, gli stretti nessi che uniscono il diritto processuale al diritto costituzionale. Reconocimiento más claro de la potencia de una idea, difícil es encontrarlo. En esta parte fundamental, que en todas las constituciones de los estados liberales es dedicada a garantizar el respeto de la persona humana y la libertad de los ciudadanos, el proceso tiene una importancia preeminente. Tutte le libertà sono vane se non possono essere rivendicate e difese in giudizio. En esa misma reunión, en 1950, se crea el Instituto Internacional de Derecho Procesal Civil. Comienza una saga de la Asociación Internacional de Derecho Procesal Civil que reconoce el punto de partida en aquel encuentro. Eran miembros de aquella primer comisión, dieron pie al despegar de la Asociación Internacional de Derecho Procesal una comisión formada por Enrico Redenti por Italia, Shima por Austria, Jonke por Alemania, Víctor Fayet-Guillén por España, Robert Weines Millar, el mismo que Couture citaba en 1940. Es decir, en esa comisión estaba el reconocimiento de los pares de la época, los mejores que eran los encargados de proseguir con la Asociación Internacional. Y repito, no estuvo Eduardo J. Couture en Florencia en esa época. Niceto Alcalá Zamora, México, Oscar Cunha, Brasil y Eduardo Couture, Uruguay. Esto quiere decir que la Asociación Internacional en su primer paso consideró que alguien relevante para seguir sus destinos era Eduardo J. Couture, no obstante no estar allí. Después de este Congreso Internacional, se reúne nuevamente la Asociación Internacional en Viena en 1953. Y Couture envía a este Congreso su relato sobre el debido proceso como derecho humano. 1953, la Convención Europea de Derechos del Hombre es del 50, una época donde no es como pasa en la actualidad que hablemos de derecho transnacional. Y reivindica el debido proceso como eje de la tutela de derechos humanos. Ese trabajo que está publicado en Argentina y que la cita en general se hace allí, sobre ese trabajo, no sobre la reunión, Couture cita con orgullo lo que había pasado en el 50. Dice, en dicha reunión, refiere al Congreso del 50, en su discurso preliminar señaló Calamandrei los lazos que unen el derecho procesal con el derecho constitucional. Todas las libertades son vanas, dijo, si no pueden reivindicar y defender en juicio. No dijo nada de él. No, es el mismo discurso, pero por galanura omite decir a quién se estaba refiriendo. Pero claramente Couture había leído lo que había dicho en el 50 Calamandrei. Déjeme ir al anteúltimo punto que me pareció que podía aludir a él como más un llamado que una despedida. Y que hace referencia a algo que ya dijo Ángel con respecto al derecho, al arte del derecho y otras meditaciones. Ese libro empieza con una dedicatoria muy corta de Inés, donde dice, a quienes con su recuerdo le han mantenido vivo. Y esta reunión de hoy creo que es testimonio de eso. Allí, en el año 1952, decía, la idea de muerte es, pues, junto a su necesidad, una idea de responsabilidad. En último término, es una idea moral. El místico ve en la muerte la instancia de su aproximación a la presencia de Dios. El escéptico ve en la muerte el paso a la indiferencia, al no ser. El héroe ve en la muerte heroica
el supremo servicio a su ideal. Curioso cómo están ordenadas. Yo veo en la muerte la última responsabilidad de la vida, la última oportunidad para hacer el bien. En ello hay algo de mística, de escepticismo y de heroísmo. La muerte es a lo largo de este libro mi acto de amor a la vida, la plenitud en la perfección de acabamiento de la muerte. Es la plenitud en la aspiración de perfección en la vida. Nuestro instituto, el Instituto de Derecho Iberoamericano de Derecho Procesal, tiene con justicia, creo yo, en el sitio que lo identifica, en su sitio de la página web, el rostro de Couture. Fue sumamente difícil saber cómo colocar algo que podía ser un exceso de personalismo, pero en este caso era una idea de toda justicia. Y se ve su rostro en línea y en diagonal con una región iberoamericana envuelta en las banderas de todos. Había región, había idea, había progresión en el tiempo. Y creo que el instituto, que nació un año después de la muerte de Eduardo J. Couture y como necesidad de prolongar la vida, intenta ser consecuente con estas ideas de base que van más allá de meros hitos en el tiempo. Y déjenme concluir con la misma idea que empecé, que es asimilando los 400 años de la muerte de Shakespeare y Cervantes con la desaparición de Couture y Calamandrei, en dimensiones e impactos distintos. Y acudo para hacerlo a Borges, que en su vida tuvieron mucha presencia ambos. Al final de su trabajo, Borges declaraba la influencia que sobre él había tenido Shakespeare, y uno de sus últimos trabajos de 1983 es Shakespeare ha sido mi destino, en esta obra continua que es la vida. Pero mucho más joven escribió un cuento extraordinario que es Pierre Menard, autor del Quijote. En Pierre Menard no se plantea la idea de copiar el Quijote, sino escribir hoy el Quijote. ¿Quién podría hablar de la acción hoy, si quisiera ser Couture? Y toma solamente una frase del Quijote que se le ocurre a Pierre Menard, pero que en realidad era del Quijote, que dice: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de la acción, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Esto que escribió Cervantes en su momento, igual lo escribió Menard. Y curiosamente, en las dos, que son lo mismo, está la idea de verdad. Y a mí me parece que la invocación que hizo Couture a la muerte como camino a la vida continua y como verdad de la capacidad para trasladar la personalidad de un momento pasado a un momento presente, acá y entre nosotros lo estamos haciendo realidad. Muchas gracias.